Pero bueno, mis amados hermanos, habiendo dicho eso, vamos a estar entrando a la palabra de Dios. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 6, versículo 4. Hemos ya predicado 2 sermones en el pasaje de Juan 6, 1 al 15. El día de hoy simplemente estamos regresando a una palabra específica que nos menciona el apóstol Juan acerca de todo este milagro y que nos da el contexto de lo que estaba sucediendo. Y es Juan capítulo 6, versículo 4. Esto es lo que nos dijo Juan. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es muy importante para nosotros que logremos entender qué era la Pascua y cuál era la mentalidad que ellos tenían, la emoción que ellos tenían y el pensamiento que estaba en sus mentes cuando Jesús hizo este milagro. Ahora, aún más para nosotros, el día de hoy estamos celebrando la cena del Señor. Y es muy importante que logremos entender las similitudes que hay entre la Pascua judía y la cena del Señor, porque creo yo que será de gran bendición para nuestras vidas. De hecho, la cena del Señor es el cumplimiento de la Pascua judía. Así que creo que será de gran bendición para nosotros. Pero comencemos con una oración pidiendo que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti en esta hora y te pedimos, Dios, que seas tú iluminando nuestra mente para que podamos entender tu palabra, Señor, y ser transformados por medio de ella. Que al nosotros estudiar un poco en esta mañana lo que es la Pascua judía, Señor, podamos ver esos destellos, esa luz de cómo esta celebración judía que ellos celebraron por miles de años, Padre, y aún muchos de ellos continúan celebrando, apuntan a solamente una persona, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pido que cada uno de nosotros pueda ver esa verdad y podamos, Señor, el día de hoy como congregación, como iglesia, darte gracias no solamente por la vida de tu Hijo, sino por la muerte de tu Hijo y su resurrección, Padre. Gracias a la cual cada uno de nosotros que hemos venido a fe en Él somos salvos. Muchas gracias, Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Pascua judía. La Pascua judía, mis amados hermanos, es una celebración bastante interesante. Número uno, nos presenta algo normal, algo común que encontramos a lo largo de toda la Escritura, y es esta, que Dios salva a los suyos. Dios salva a los suyos. En este caso, salvó a su pueblo, al pueblo de Israel, que ya había estado en esclavitud por 430 años, nos enseña la Escritura. Quiero que se imaginen por un momento lo doloroso, lo feo, lo triste que habrá sido esa situación. Hoy en día nosotros crecemos y nuestros hijos crecen, y una de las preguntas que la mayor de las veces les hacemos, y de hecho yo ya se la comencé a hacer a mis hijos, mi hijo tiene 4 años y mi hija tiene 2 años, y es esta: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi hijo, él me dice que él no quiere crecer porque quiere que siempre lo cargue. Y mi hija Laura, sí, cualquier cosa que yo le digo, ¿quiere ser doctora? Dice sí. ¿Quiere ser abogada? Dice sí. Y se emociona de todo. Pero desde muy temprana edad comenzamos a inculcar a nuestros hijos esta idea de soñar, esta idea de desear, esta idea de querer superarse. Pero para una nación o un pueblo, porque no eran nación en ese momento, que ha sido esclavo y que ha estado en esta esclavitud por 430 años, esa no es una pregunta. Porque la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, no importaba para ellos, porque ya está definido lo que iban a hacer. Vas a ser un esclavo, vas a cargar ladrillo, vas a hacer todo lo que te digan. Para los varoncitos, para las mujeres, vas a ser esclava, vas a limpiar casas, vas a ir y hacer todo lo que te digan. Y no había sueño. Así que es muy importante que nosotros entendamos la situación tan precaria en la cual estaba la nación de Israel para lograr entender qué tan hermosa es esta realidad de la Pascua. Sí,
Dios los salva de la nación de Egipto. Sí, Dios los salva del yugo del faraón. Sí, Dios los salva de la esclavitud. Mas, sin embargo, sucede otra cosa que muchas veces nos perdemos. Y es esta: Dios los salva de su misma ira. Dios salva al pueblo de Israel de la misma ira de Dios. De hecho, ese es el epicentro de la celebración de la Pascua judía. ¿Cuál es esta ira? ¿Cómo iba a ser manifestada esta ira? Recuerdan bien que hubieron 9 plagas en la nación. El mar se convirtió en rojo, después se puso todo oscuro, salieron las ranas, salieron las langostas, salieron las úlceras y pasan todas estas cosas. Mas, sin embargo, llega un momento en el que Dios pone un ultimátum. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Todo primogénito, primer hijo nacido, iba a morir. Tanto hombre, tanto animal iba a morir. ¿Y quién iba a dar esta ejecutación? Dios mismo. Dios mismo, en su ira justificada, iba a traer juicio a la nación de Egipto, y aún los judíos iban a ser partícipe de esto, a no ser por qué, por la sangre que fue puesta en el dentil de esas puertas. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de Dios, para que cuando pasara la ira de Dios, pudiera ver la sangre de este cordero y pasara. Así que la Pascua, mis amados hermanos, no solamente nos recuerda la salvación de un hombre, o no solamente nos recuerda la separación de la esclavitud, nos recuerda un momento en el que Dios, en su gracia y en su misericordia, por medio de un sacrificio, el cual Él recibió, su pueblo pudo ser salvo. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, mis amados hermanos, porque la Pascua judía era algo muy especial para ellos. La Pascua judía, a lo largo de toda la historia, al pueblo de Israel le ha recordado, número uno, lo que Dios hizo en el pasado por ellos, pero también les daba esta esperanza de lo que Dios haría en el futuro por ellos, por medio del Mesías, quien nosotros sabemos que ha venido, ha vivido en este mundo, ha muerto y ha resucitado. Pero de la misma manera, la cena del Señor, mis amados hermanos, a nosotros nos da lo mismo. Nos da un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuándo? En el pasado, por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo, pero también nos da una esperanza de ver al futuro cuando Cristo regrese en su segunda venida y venga por cada uno de nosotros. Y entonces nos enseña la Escritura, estaremos delante de Él para siempre. Así que es mi esperanza, mis amados hermanos, que por medio de este mensaje, y será corto, no se preocupen, por medio de este mensaje, la celebración que tendremos hoy al finalizar nuestro servicio de esta cena del Señor pueda tener un significado más profundo. Solamente tenemos 2 puntos esta mañana. Número 1, el relato de la Pascua. Número 2, el rito de la Pascua. Así que comencemos con el relato de la Pascua. Vamos a estar en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y todo comienza en esta situación. Comienza en la situación de que han pasado las 9 plagas, que el faraón no ha querido dejar ir a su pueblo y ahora Dios trae juicio. Éxodo 12:12 nos dice lo siguiente: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto, es el Señor hablando, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo el Señor. Así que la historia de la Pascua comienza con el juicio de Dios, Dios mismo trayendo juicio. ¿Y cuál es este juicio que Dios iba a traer? Éxodo 11:5 nos dice: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del
ganado. Todo primogénito iba a morir y solamente había algo que podía salvar a las personas y era esto: un cordero sin mancha, un cordero lavado, un cordero sacrificado, un cordero consumido y un cordero del cual su sangre señalaría a la ira de Dios, al ángel de Dios, a Dios mismo, que ese hogar había dado sacrificio. Ahora hay 5 aspectos, mis amados hermanos, de la Pascua que nosotros tenemos que ver. Algo importante que tenemos que reconocer acerca de los judíos, específicamente los judíos del tiempo de Jesús y hacia atrás, es que la Pascua era el epicentro de toda su religión. La Pascua era el epicentro de toda su vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque era el momento más significativo. Dios mismo les dijo que así debería de ser. Primer aspecto de la Pascua es que Dios dijo que el calendario judío sería definido por ella. Éxodo 12:1 nos dice: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que este mes, cuando ellos celebraran la Pascua, sin importar el calendario por el cual se vivía en ese tiempo, ellos tenían que ahora identificarse por medio de este mes? Porque en el día de la Pascua, pudiéramos decir de una manera tal vez simbólica o espiritual, ellos recibieron un nuevo nacimiento. ¿Y cuál fue este nuevo nacimiento que ellos recibieron? Fue este nuevo nacimiento que pasaron de la esclavitud a la libertad. En otras palabras, Dios les estaba diciendo a ellos: su vida de ustedes de ahora en adelante comienza nuevamente, ahora libres porque yo los he libertado. Mi amado hermano, esta realidad es verdadera para cada uno de nosotros también. No por la Pascua judía, no porque fuimos librados de la esclavitud en Egipto, sino porque a igual manera cada uno de nosotros, por nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, fuimos libertados de la esclavitud, fuimos libertados del pecado. Y ahora, igual que ellos, hace más de 3,500 años, ahora igual que ellos, nosotros tenemos una nueva vida que es aún más buena, que es aún más grande, porque la encontramos en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo decía cuando él dijo en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En el día de la Pascua judía, Dios hizo todo nuevo para ellos. En el día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hizo todo nuevo para nosotros. Porque por medio de la fe en Él, ahora tú y yo tenemos vida. Otro aspecto importante acerca de la Pascua es que el cordero que tenía que ser sacrificado era un cordero sin mancha. Éxodo 2:3 nos dice lo siguiente: hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Verso 5: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Hay 2 detalles que tenemos que ver en este mandato que Dios les da. Número 1, el cordero tenía que tener ¿cuántas manchas? Ninguna. Tenía que ser ¿sin qué? Sin mancha. Ahora, ¿cómo es que ellos se iban a dar cuenta de eso? Bueno, en el día 10 del mes lo tenían que escoger y el día 14 del mes lo iban a sacrificar. ¿Por qué esperar los días? Porque en esos 4 días, ¿sabes qué estaban haciendo? Lo apartaron y lo examinaron. A veces las personas se preguntan: ¿por qué razón cuando Cristo vino a este mundo no vino como un adulto y simplemente vino a morir? Porque de la misma manera que este cordero tenía que ser examinado, Cristo Jesús fue examinado por Dios el Padre, y no solamente Dios el Padre, sino aún
por los hombres. ¿Recuerdan después de la entrada triunfal cómo fue que Jesús primeramente fue cuestionado por los fariseos acerca del tributo a César? ¿Es lícito dar tributo al César? Y después fue cuestionado por los saduceos acerca de la resurrección. ¿Qué pasa con este hombre, con esta mujer que tuvo 7 maridos? Cuando resucite, ¿quién va a ser el marido? Pero también fue buscado y examinado por los escribas. ¿Se acuerda cuando el escriba se acerca a él y le pregunta cuál es el mayor mandamiento de todos? Y en medio de todas estas preguntas, en medio de todas estas tentaciones, Jesús se mostró como un cordero sin defecto. Y al final de su ministerio en este mundo, ¿saben quién declaró que no había mancha en él? Lo hizo Pilato. Lucas 23:4 nos dice: entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. He aquí, como Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mis amados hermanos, es nuestra Pascua. Pero no solo eso, otro aspecto importante que tenemos que notar en este pasaje acerca de la Pascua es que la sangre era necesaria. La sangre del cordero era necesaria, tenía que ser aplicada ¿en dónde? En los postes y el dentil de cada una de las puertas de estos hombres. Veamos lo que nos dice Éxodo 12:7. Éxodo 12:7 dice lo siguiente: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. En otras palabras, mis amados hermanos, estas familias se salvaron no solamente porque hicieron un sacrificio, sino porque obedecieron, y ese sacrificio fue ¿qué? Aplicado a ellos mismos. De la misma manera, el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, no aplica universalmente a todo el mundo. No es como que Cristo vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día y ahora todo el mundo es salvo. Solamente aquellos que son ¿qué? Cubiertos por la sangre de Cristo pasan a ¿qué? A ser perdonados de cada uno de sus pecados y a ser presentados delante de Dios, no solamente como amigos, no solamente como reconciliados, sino como hijos de Dios, pero solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña Pablo en Romanos 3:25. Él nos dice lo siguiente: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Cada uno de nosotros, la única esperanza que tenemos es que la sangre de este cordero puro, que la sangre de este cordero limpio sea puesta en nuestras vidas y por medio de ellas no recibir la ira de Dios. Pero otro aspecto importante acerca de la Pascua judía, mis amados hermanos, era la promesa. En Éxodo 12:13 se nos da la promesa que Dios les da a ellos: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. De la misma manera, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, la promesa que tenemos es que en Cristo, cuando Dios traiga juicio, cuando Cristo se siente en ese gran trono blanco y traiga juicio a todas las naciones, a toda la creación, cada uno de nosotros que estamos en Él seremos de igual manera pasados por alto. ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Lo último, mis amados hermanos, que tenemos que notar en esta Pascua es lo siguiente: que tenía que ser un memorial perpetuo. Éxodo 12:14 nos dice: y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Y esto nos trae un círculo completo de estos 5 aspectos que queremos ver. La Pascua
tenía que definir su vida de ese momento en adelante. Y por esa razón ellos tenían que, ¿qué? Tenían que recordarlo, ¿cuánto? Por todas sus generaciones. ¿Qué? Que un día fueron esclavos en Egipto, mas por la gracia de Dios ahora eran libres. De igual manera, mi amado hermano, tú y yo que hemos venido a Cristo, somos llamados a recordar al Señor, a recordar su sacrificio por medio de la cena del Señor. Primera de Corintios 11:24 nos dice, y esto es Pablo resumiendo lo que sucedió ese día en la cena del Señor, la primer cena del Señor. Dice así: y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Así que, mi amado hermano, de igual manera que para los judíos la Pascua era el momento más importante de toda su experiencia religiosa, pudiéramos decirlo así, la cena del Señor para ti y para mí, junto con el bautismo, es lo más importante de nuestra experiencia cristiana en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque recordamos de dónde el Señor nos sacó, recordamos quiénes somos hoy en Él y tenemos un vistazo y una esperanza de la promesa que Él cumplirá con cada uno de nosotros. Algo hermoso que sucedió en esta Pascua judía que Jesús celebró con sus discípulos es que terminó corta. La Pascua judía se celebra, y tengo entendido que aún hoy en día se celebra de esta manera, con 4 copas. 4 copas. La copa que nosotros vemos que Jesús tomó, la última copa que Él tomó, fue la tercera. Y después le dijo a sus discípulos: no volveré a comer, ¿de qué? Del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo sea consumado y sus discípulos estuvieran nuevamente con Él. Así que ahora hablemos un poquito acerca del rito específico. Entendemos el significado. ¿Por qué la Pascua? Bueno, para recordar lo que Dios hizo por nosotros y recordar y pensar en lo que Él hará por nosotros. Para el cristiano, la cena del Señor simboliza lo mismo. Mas, sin embargo, hay detalles exclusivos y específicos que tenemos que poder entender para que todo esto que hacemos, este memorial que tendremos hoy, tenga más significado en nuestras vidas. ¿Cómo era el rito? ¿Cómo era el rito? Lo primero que tenemos que ver es los alimentos. Primero, necesitaban comer ¿qué? Un cordero asado. Éxodo 12:8 nos dice, y Dios da la instrucción aquí: comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Lo primero que tenían que hacer era ¿qué? Comer la carne. En otras palabras, había una acción que tenía que suceder después de que ellos hubieran hecho el sacrificio. Tenían que ser partícipes de la carne del cordero. Tenían que íntimamente acercarse a este cordero y comerlo. Es precisamente lo que el creyente o la persona que viene a Cristo tiene que hacer. ¿Recuerdan lo que Jesús dice en Juan 6:53? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Hubo un sacrificio en cada hogar. Esta noche, quién sabe cuántos corderos fueron asesinados cuando estos hombres celebraron la Pascua. Pero si ellos no comían de la carne, si ellos no se relacionaban íntimamente con este sacrificio, no iban a ser salvos de la ira de Dios. De igual manera nosotros, mis amados hermanos, no podemos ver a este cordero, a este Jesús inmolado Hijo de Dios de lejos. Para tú y yo poder beneficiarnos de ese gran sacrificio, de esa gran salvación que fue comprada, tenemos que hacer ¿qué?
comer su carne. En otras palabras, tenemos que someternos totalmente a Él. Tenemos que entregarnos totalmente a Él. Y Cristo mismo tiene que convertirse en parte de nuestra vida. ¿Qué sucede cuando tú comes carne? ¿Qué sucede cuando tú comes algo? Bueno, todos los nutrientes, todo lo bueno de eso, ¿qué sucede? Se dispersa por todo tu cuerpo y te da los nutrientes, te da las vitaminas que necesitas. De igual manera, en Cristo Jesús, para tú y yo poder ser beneficiarios de esta salvación tan grande, nos dice que Cristo tiene que morar en nosotros. Cristo tiene que hacerse parte de nosotros. Y está hablando el Señor de algo espiritual, pero que es más fácil de entenderse de una manera literal como esta. Mas no era todo lo que sucedía durante la Pascua. También nos dice el verso 8 que la tenían que comer con pan sin levadura. Ahora, esto no era cosa pequeña. Nos dice el texto que si ellos la llegaban a comer con pan con levadura, tenían que ser expulsados del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué razón? La levadura, la manera que nos es presentada en el libro de Éxodo, se nos presenta como la corrupción del mundo, como toda la perversión que hay en el mundo. Y lo que Dios instruye a Moisés para que diga al pueblo: cuando ustedes coman esta Pascua, no la pueden mezclar con todas las impurezas que ustedes han conocido en Egipto. Ustedes tienen que comerla pura, separado de toda esa perversión. De la misma manera para nosotros, cuando venimos a Cristo, por eso es que Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos ¿qué? Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos y comemos del Señor y pasamos a ser partícipes de ese gran sacrificio que Él hizo, no podemos traer la corrupción que hay en el mundo. Mas sin embargo, otro aspecto que vemos de esto es las hierbas amargas. El verso 8 nos dice: y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué razón? ¿Se imaginan eso? ¿Comer carne con hierba amarga? A mí no me gusta el cilantro, y el cilantro no es amargo, pero cuando como mis tacos mexicanos con cilantro, no me gusta, siento el sabor y me lo arruina. Ahora te imaginas comerte una ovejita, a los hermanos que les gusta ir a gastar y que se compran su piernita de ahí de oveja y que se la comen. Imagínate tener que ponerle algo amargo. ¿Por qué razón está haciendo esto Dios? Para que no sucediera lo que precisamente sucede después. ¿Se acuerdan en el desierto? Números 11:5, cómo comenzaron a decir: los pepinos, los melones de Egipto. Cómo extrañaban ellos supuestamente lo bueno que tenían en Egipto. Mas sin embargo, la Pascua estaba este atributo amargo para que ellos no solamente pensaran en la celebración, en lo bueno que ahora tienen, sino para que recordaran la amargura de lo que era vivir en Egipto. Los latigazos, las pedradas, las órdenes, que ellos pudieran recordar en medio del gozo que Dios los sacó de un lugar amargo. A igual manera, mi amado hermano, cada uno de nosotros, cuando venimos a la cena del Señor, es un momento de emociones mixtas. Porque por un lado, estamos gozosos por la obra de Cristo en nosotros. Estamos contentos de que nos salvó, de que nos libró, de que nos lavó, de que ahora somos nuevas criaturas en Él, hijos de Dios. Mas sin embargo, también nos llama a un momento de recordar quiénes éramos antes de esta salvación tan grande que hemos experimentado. ¿Para qué razón? Para que no hagamos igual que los judíos, que empecemos a recordar nuestra antigua vida cuando veíamos tal vez las novelas, cuando estábamos en las lujurias, cuando estábamos viviendo por nuestro propio reino y digamos: lo extrañamos, sino que recordemos todo lo malo que nos ha traído el pecado, la esclavitud a los placeres de este mundo, tristeza, separación, falta de gozo y lo peor de todo, una relación rota con el único Dios y
salvación. La memoria selectiva, me encanta mucho esto que leí de R.C. Sproul. Él dice que la memoria selectiva es enemiga de la gratitud. Cuando solamente tú recuerdas lo que quieres recordar, eso te lleva a no ser tan agradecido. Mas sin embargo, si el día de hoy, mi amado hermano, tú recuerdas no solo lo bueno que Dios ha hecho por ti, sino el lugar tan malo del cual te sacó, tú puedes venir a mostrar gratitud al Señor. Ahora bien, estos eran los alimentos sólidos que se comían durante la Pascua, pero también había copas. Y de hecho, solamente era una copa, pero tomaban de ella 4 veces y que estas 4 veces simbolizaba algo diferente. En tiempos modernos, cuando un judío celebra la Pascua, usualmente tiene 4 copas separadas. Mas, sin embargo, en tiempos bíblicos y aún antes, es muy posible que solamente era una copa, pero con estos 4 diferentes significados. Éxodo 6:6 nos dice lo siguiente: por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios. El pueblo judío tomaba estos 2 versículos, mis hermanos, para hablar de estas 4 copas. Número 1 era la copa de la santificación. Número 2 era la copa de la liberación. Número 3, la copa de la redención. Y número 4, la copa de la alabanza. Hablemos un poco de qué significaba cada copa. Primero, la copa de la santificación se refiere a esta porción del pasaje donde Dios les dice, los sacaré. De ahí es donde viene la palabra que nosotros hoy en día usamos como santificación. El mensaje para el pueblo judío era: yo en la Pascua los voy a sacar de Egipto, los voy a separar de esa nación para que ahora sean mi nación. Es precisamente lo que nos dice Levíticos 20:26. Los he apartado de los pueblos para que sean míos. De la misma manera, mi amado hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo, somos sacados, no necesariamente de un pueblo como Egipto, sino del dominio de las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado. ¿De dónde nos sacó Dios? Del reino de las tinieblas. ¿Y a dónde nos movió Dios? Al reino de su Hijo. ¿De dónde sacó Dios a los israelitas? Del reino Egipto. ¿Y a dónde los movió? A Canaán, a la tierra que fluye ¿con qué? Con leche y con miel. Es importante, mi amado hermano, que cuando tú y yo venimos a la mesa del Señor, tengamos en mente el significado de lo que está sucediendo aquí. Estamos recordando que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de Jesucristo. Pero después de esta primer copa, ellos tomaban la segunda. Y la segunda copa le llamaban la copa de la liberación. Y está atada a esta parte del texto en Éxodo capítulo 6:6, cuando nos dice, los libraré de su esclavitud. Los libraré de su esclavitud. Para el pueblo de Israel esto era bastante claro. ¿Qué significaba para ellos? Bueno, ya no tendremos que trabajar para los egipcios. Ya no tendremos que despertar a latigazos y dormir a latigazos. Ya no tendremos que obedecer a alguien más. Ahora Dios será nuestro Dios, Dios será nuestro Señor y solamente tendremos un amo, al Dios Todopoderoso. ¿Qué significa para nosotros, mis amados hermanos, ser liberados de la esclavitud? Bueno, Jesús mismo nos enseñó esto en Juan 8:34. Jesús dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del
pecado. Al tú y yo, mi amado hermano, experimentar la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida, las cadenas que tenemos de atamiento al pecado son rotas. Y ahora, de igual manera que los judíos ya no tenían que vivir obedeciendo a Egipto, obedeciendo al faraón, en Cristo Jesús, tú y yo ya no tenemos ni podemos vivir esclavizados al pecado, porque hemos sido liberados, hemos sido liberados. La tercera copa, y esta es la última copa que Jesús tomó. Si vemos el relato en Lucas 22:20, se nos hace claro que esta fue la última copa que él tomó. Pero ¿a qué se refiere la copa de la redención? Se refiere a esta idea cuando el texto nos dice en Éxodo 6:6, los redimiré con brazo extendido. Esa palabra redimir hace referencia a la idea de comprar algo que estaba cautivo. En otras palabras, la transacción que Dios estaba haciendo no era algo de los robaré, sino que los compraré. Se pagó, hubo un precio que fue pagado y fue pagado por la sangre de Cristo Jesús. Jesús dijo lo siguiente en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Cuál era el antiguo pacto en el que estaban los discípulos, si queremos ser contextuales de esta conversación? Un pacto de muerte. El alma que pecare, ¿esta qué? Mas sin embargo, Jesús les dice, yo con mi sangre estoy comprándolos y estoy introduciendo un nuevo pacto, un pacto de vida, un pacto de perdón, un pacto de restauración. Mi amado hermano, cuando tú y yo venimos y tomamos la cena del Señor, tenemos que recordar, cuando tomamos de esa copa, ese juguito de uva, recordar que así como ese jugo se derrama en nuestra boca, la sangre de Cristo fue derramada para que tú y yo podamos tener vida, Dada la similitud que vemos en la Pascua judía y la Cena del Señor. De hecho, la Cena del Señor sucede dentro del contexto de la Pascua judía. Es bueno que notemos algo. Hablábamos la semana pasada de que una de las razones por las cuales había esta multitud de personas que presenciaron este milagro delante de Jesús, de cómo Él multiplicó estos 5 panes y estos 2 peces, es porque era el tiempo ¿de qué? De la Pascua. Era el tiempo de la Pascua. ¿Y qué sucedía en la Pascua? Judíos de todos los lugares, de todas las naciones, de todo el mundo conocido en esos días, viajaban a Jerusalén. ¿A qué razón? A celebrar la Pascua, a recordar lo que Dios hizo por ellos y a esperar con esperanza lo que Dios haría todavía por ellos. El día de hoy, mi amado hermano, tú y yo estamos haciendo algo muy similar a lo que los judíos hacían. Vinimos a celebrar una de las cosas más importantes, si no es la más importante de nuestra experiencia cristiana. Hemos venido a recordar lo que Cristo hizo por nosotros y a celebrar con esperanza lo que Él aún hará por nosotros. Yo te voy a invitar que si te topas con algún hermano de esta congregación que no está presente hoy, dile, te perdiste de lo más hermoso de la experiencia cristiana en este mundo. Venir a recordar lo que Cristo hizo por nosotros y ver con esperanza lo que Él hará por nosotros. Después de que sucedió esto, que Jesús tomó esta tercera copa, la copa de la redención, nos cuenta la palabra de Dios que ellos cantaron, se nos dice en Mateo que cantaron. ¿Y qué cantaron? El Salmo 113 al 118 era el canto común que se entonaba en estos tiempos, pero nos dice después que se levantan y salen. ¿Y qué sucede? Jesús es apresado y eventualmente crucificado y resucitado. Mas hay una cuarta copa que Jesús no celebró. Y esa es la copa que se hace referencia cuando Jesús dice que Él no tomaría más del fruto de la vid hasta que todas estas cosas fueran consumadas. Y es la copa de
la alabanza. Ahí en Éxodo 6:7 se nos narra de esta manera: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Para el judío esto aún no se había cumplido, porque David no era Dios, Salomón no era Dios, y claramente sabemos que ninguno de los reyes que vinieron después era Dios. Ellos estaban esperando el día que el Dios Todopoderoso se sentara en su trono y los guiara y los llevara a esos pastos verdes de los cuales ellos comerían. Oh, mi amado hermano, Jesús no ha tomado la copa de la alabanza y tú y yo no hemos tomado la copa de la alabanza, porque la tomaremos junto con el Señor el día que Él venga en poder, el día que Él venga en toda su magnitud, en todo su esplendor, y juntos alabaremos al Señor. Mateo 26:29 nos dice: les digo, este es Jesús hablando, que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Un día, mis amados hermanos, esta hermosa cena que comenzó en este aposento alto, que comenzó en este lugar humilde, será culminada en el cielo, en la eternidad, con nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:9 nos habla de esta verdad tan hermosa y nos dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mi amado hermano, tú y yo tenemos una invitación a la boda más grandiosa de todas, el día en que tú y yo seamos unidos a nuestro Salvador Jesucristo por toda la eternidad, para siempre. Oh, mi hermano, por esa razón la cena del Señor trae muchas emociones. Recordamos, por un lado, quiénes éramos sin Cristo, la esclavitud al pecado, la agonía de estar separados eternamente de Dios para siempre, sin ninguna esperanza. Mas Cristo Jesús vino al mundo y nos compró y nos lavó y nos redimió con su sangre. También recordamos el padecimiento por el que Él tuvo que pasar. Ese dolor, esa separación del Padre que es incomprensible, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible eso? Hoy recordamos ese momento. Pero también nos alegramos porque recordamos y decimos: Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Y por eso hoy tenemos vida. Y aún nos alegramos más porque sabemos que esto que tenemos a nuestro alrededor no es lo único que sucederá. Esperamos ese día, esperamos esa venida del Señor, cuando nos sentaremos en su mesa. ¿Te imaginas cómo será la mesa del Señor? Y estaremos con Él eternamente. Así que hoy no hay nada amargo en este pan que comerán hoy, no se preocupen. Pero yo te invito a que todas estas mismas emociones que las personas recordaban durante la Pascua, hoy las recuerdes tú. Estuve en esclavitud, mas hoy soy libre. El faraón de este mundo, el faraón del pecado, era mi dueño, mas hoy le pertenezco a Cristo. Soy hijo de Dios y un día estaré con Él por toda la eternidad.